Bien, buenas noches con todos los estudiantes del noveno G, H, I, J y K. Un saludo especial a los padres de familia que sé que están acompañando a sus hijos en esta tarea cotidiana de la matemática para poderlos guiar y orientar en la solución de cada una de las actividades. Estamos dando inicio a la clase número 9, clase que se titula Productos Notables. Vamos a dar comienzo a una nueva materia, a un nuevo contenido dentro de la materia de matemática que se llama Productos Notables, un contenido bastante fácil, muy bonito, práctico de entender. Vamos a ver dentro de este tema fundamental el primer tema, que es cuadrado de un binomio. ¿Sí? Vamos a hablar en el día de hoy del cuadrado de un binomio y dice así. El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más o menos el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Vamos a ver específicamente en esta clase número 9 el cuadrado de la suma de un binomio. Como todos podemos observar en este primer ejemplo de la clase, me voy a acercar para que lo vean bien, estamos hablando del cuadrado de la suma de un binomio. ¿Quién es el binomio? X más Y. X más Y lo encierro en un paréntesis y lo elevo al cuadrado. Por eso es que se llama cuadrado de la suma de dos términos, o en este caso de un binomio. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser el modelo matemático de esta actividad? Para que todos conozcan. El cuadrado de la suma de dos términos dicen que se descompone de la siguiente manera. El primer término al cuadrado más, recuerden que estamos en la operación más y todos los signos que vamos a ver como resultado van a ser más. El duplo del primer término por el segundo, o sea, 2 por X por Y, más el segundo término al cuadrado. Miren qué fácil se hace. Repito, el cuadrado del primer término más el duplo del primero por el segundo más cuadrado del segundo término. Tomamos el primer término, le vamos al cuadrado, más el duplo del primero por el segundo más cuadrado del segundo término. Como ustedes se dan cuenta, la respuesta es, en la primera parte obtenemos un trinomio, donde el primero está elevado al cuadrado, el segundo igual, y en el medio es la multiplicación del duplo por los dos términos que están allí. Bien, vamos a comenzar con un primer ejemplo para esta clase, para que ustedes comprendan de manera más clara y precisa la actividad que les traigo para esta clase número 9. Vamos a recordar, clase número 9, productos notables. Tema 1, cuadrado de un binomio. Vamos a trabajar específicamente el cuadrado de la suma de dos términos. Habíamos visto en el ejemplo anterior, X más Y son dos términos que suman, o se le puede decir binomio, se encierran en paréntesis y se eleva al cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa que, ¿en qué se descompone? Recordemos, cuadrado, vamos conmigo todo el mundo a decir a la par, cuadrado del primer término, más, recuerden que como es más, todos los signos son más. El duplo significa 2 por el primero por el segundo, más cuadrado del segundo término. ¿Sí? Bien, vamos a ver el modelo matemático, que es este, pero llevado a un primer ejemplo. ¿Ya? Miren qué fácil, lo van a comprender de inmediato. Vamos a ver el primer ejemplo. X más 4 es un binomio o dos términos que están encerrados en un cuadrado. ¿Sí? ¿En qué se descompone? Vamos a ver. Cuadrado del primer término. ¿Quién es el primer término? X. X al cuadrado. Más. Recuerden que como es más, todas las operaciones son más. El duplo del primero, ¿quién es el primero? X. Por el segundo, que es 4. ¿Cómo quedaría? 2 por X por 4. Repito. Duplo del primer término por el segundo. Más el segundo término al cuadrado. Si ustedes se percatan acá, el primer término se eleva al cuadrado, el segundo se eleva al cuadrado y en el medio es un proceso de duplo del primero por el segundo. Ahora, aquí no es la respuesta todavía, hay que resolverlo, ¿sí? Vamos a ver.
X al cuadrado es X por X, X al cuadrado. ¿Sí? Más 2 por un 1 que aquí adelante no se ve, es 2. Y 2 por 4 es 8. 8 por 1, 8. Repito, 2 por 1, 2. Por 2 por 4, 8. Multiplicamos coeficiente, coeficiente, coeficiente. Esto que está aquí no es más que una multiplicación de monomios. 2 por 1, 2. Por 4, 8. Bien, X multiplica por un vacío, por otro vacío y se mantiene X. ¿Qué viene ahora? Más 4 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Como ustedes podrán observar, aquí nos quedó X al cuadrado más 8X más 16 y no se puede hacer más nada porque no se pueden reducir. Los tres no son semejantes. Y hasta aquí quedaría mi primera respuesta de esta actividad. Bien, vamos a tomar otra vez este ejemplo. Vamos a hacerlo acá. ¿Cómo me quedaría entonces? Vamos a hacerlo aquí. Me quedaría X más 4 elevado al cuadrado. Bien, esta es otra vía de solución que no es producto notable, sino es como aplicar una multiplicación entre polinomios. Este cuadrado que está aquí significa que esta expresión que está aquí adentro se repite 2 veces multiplicándola, ¿verdad? Porque el 2 me está diciendo que se repite 2 veces. Por tanto, aquí me va a quedar entonces X más 4 por X más 4. Como ustedes ven, X más 4 por X más 4, si los dos son iguales, es como si me quedara X más 4 al cuadrado, pero lo voy a hacer de esta manera. ¿A qué les recuerda este contenido al que dimos hace unos días atrás, donde decíamos que esta multiplicación era de polinomio? El primer término multiplica con cada término del segundo polinomio y el segundo término con cada uno del segundo polinomio. ¿Ya? Vamos a ver qué me quedaría. X por X me quedaría X al cuadrado. X por 4 me quedaría más 4X. Seguimos, ¿sí? Ahora con el segundo término. 4 por X más 4X y 4 por 4 más 16. ¿De qué nos damos cuenta acá? Que este 4X y este 4X por tener X con el mismo exponente se me mantiene como término semejante. Por tanto, ¿qué me quedaría entonces acá? X al cuadrado no tiene nadie que se asemeje a él. Pero 4X lo puedo reducir. Por tanto, 4 más 4 me queda 8 positivo. Le agrego la parte literal. Y el 16 también está solito porque no tiene a quién reducir. ¿Qué me quedó como resultado final entonces en este ejemplo? Me quedó X al cuadrado más 8X más 16. Bien, comparamos la respuesta. X al cuadrado más 8X más 16. Aquí les estoy presentando dos caminos. En este camino les estoy recordando que esta expresión se puede representar de esta forma, ¿sí? Y como se representa de esta forma, se puede multiplicar como si fuera una distributiva, como yo les enseñé en clases anteriores, y me va a dar una respuesta. Pero en el día de hoy, como estamos dando productos notables, les estoy enseñando una vía de solución mucho más rápida para llegar a la misma solución. Recordemos siempre, cuadrado del primer término más el duplo del primero por el segundo más cuadrado del segundo término. X al cuadrado, 2 por 1 por 4 es 8, X por todo el vacío porque no existe otra X, se mantiene solita, más 4 al cuadrado es 16. Espero me hayan comprendido esta primera parte. Vamos ahora al ejemplo número 2. Dice así. En este ejemplo vemos algo diferente al primero. Dice 4a más 5b al cuadrado. Se percatan que los dos términos que están acá adentro, aquí se van como enriqueciendo. Aquí está una letra, aquí un número. Aquí vemos que un término va a ser 4a y el otro término 5b al cuadrado. Ellos dos se componen como binomio. Cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Entonces estamos en presencia de la suma del cuadrado de un binomio, que es lo que estamos dando. Cuadrado de la suma de dos términos o de binomio.
cómo se descompone. Seguimos con la mismo proceso algorítmico, ¿sí? Vamos a ver. Cuadrado del primer término. ¿Quién es el primer término aquí? 4a. Por tanto, 4a se eleva al cuadrado. Estamos entendiendo, ¿verdad? Más el duplo es 2, que multiplica por el primer término, que es 4a, por el segundo término, que es 5b al cuadrado. Recuerden siempre, duplo del primero por el segundo. Más el segundo término, ¿quién es? 5b al cuadrado, elevado al cuadrado. O sea, cuadrado del primer término, cuadrado del segundo término. Recuerden que ese 2 es parte del término. No es que sea un 2 independiente, no es independiente, es parte del término. Por tanto, el término segundo es 5b al cuadrado. Bueno, pues ese término lo elevo al cuadrado. Vamos a ver cómo se soluciona. Bueno, el cuadrado de 4a, muy fácil. 4 por 4, 16. A por a al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Repito. 4 por 4, 16. A por a al cuadrado. Y termina este primer paso. Aquí, multiplicamos los coeficientes porque esto es una multiplicación de monomio. Me quedaría 2 por a, 2 por 4, perdón, 8. Y 8 por 5, 40. Ahora vamos a multiplicar las letras. Vacío por a es a. A por b al cuadrado es a por b al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Más, dicen que el segundo término del cuadrado. Vamos a ver. Al cuadrado 5, 25. Al cuadrado b a la 2 es b a la 4. ¿Estamos de acuerdo? Conclusión final, me quedó entonces un trinomio, porque son 3 términos, 16a al cuadrado más 40ab al cuadrado más 25b a la cuarta. Y de esta manera culminamos el ejemplo número 2. Los invito a ver el ejemplo 3. Dice así. A cada ejemplo les voy agregando un grado de dificultad mayor, ¿sí? Aquí, como ustedes podrán ver, 3a al cuadrado más 5x a la 3 son los dos términos. Aquí agrego ya ahora, en diferencia de este, le agrego una potencia y en diferente de este, le agrego otra potencia de diferente numeración. Pero al final sigue siendo un binomio o dos términos y el ejercicio se llama suma, como dice aquí, cuadrado de la suma de dos términos. Cuadrado de la suma de dos términos. Seguimos con, vamos a decir, con la frase algorítmica, ¿verdad? Cuadrado del primer término. Nunca se les puede olvidar esto, ¿sí? ¿Quién es el primer término? 3a al cuadrado. Bueno, pues 3a al cuadrado se eleva al cuadrado. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Más el duplo del primer término, que mírenlo aquí, 3a al cuadrado, por el segundo término, que es 5x a la 3. Más el segundo término al cuadrado. ¿Quién es el segundo término? 5x a la 3. Bueno, pues el al cuadrado. ¿Sí? Vamos a resolver. ¿Cómo me quedaría? El cuadrado de 3a al cuadrado. Esto significa que 3 por 3, porque voy a multiplicarlo todo al cuadrado. 3 por 3, 9. A a la 2 por a a la 2, a a la 4. Más, vamos a ver este caso. 2 por 3 son 6. 6 por 5, 30. ¿Estamos de acuerdo? Ahora multiplicamos las letras. A no multiplica con nadie más, se queda a al cuadrado tal como está. X a la 3 no tiene más nadie que multiplique, se queda X a la 3. Más el cuadrado de 5, 25. El cuadrado de X a la 3 es X a la 6. Porque X a la 3 por X a la 3 es X a la 6. Conclusión final, me queda 9a a la cuarta más 30a a la 2
x a la 3 más 25x a la 6. Bien, ejemplo número 4. Este ejemplo me gustó mucho porque prácticamente estamos aquí complicando los ejercicios y esto es bueno porque así forzamos la mente. Aquí tenemos un binomio 7ax cuarta más 9y quinta. Este binomio multiplica con 7ax cuarta más 9y quinta. ¿De qué nos damos cuenta? Que los dos son iguales. Si tengo dos binomios iguales, yo lo puedo los dos llevarlo a uno solo, siempre y cuando lo eleve al cuadrado. ¿Se me están entendiendo, verdad? O sea, los dos que son iguales se quedan en uno solo, pero como multiplican dos, es como decir, todo este binomio elevado a 1 y todo este binomio elevado a 1. Si yo multiplico las bases iguales, ¿qué hago con los exponentes? Los sumo. 1 más 1 me quedaría 2. Entonces, ¿en qué se me convirtió este ejemplo? En el cuadrado de la suma de dos términos. ¿Sí? Seguimos con la solución. ¿En qué vamos a descomponerlo? Cuadrado del primer término. ¿Quién es el primer término? 7ax a la cuarta. Bueno, pues a todo ello le elevo al cuadrado. Más, recordaremos siempre la frasecita. Duplo del primer término, mírenlo aquí, por el segundo término, mírenlo aquí, más el segundo término al cuadrado. Todo el término elevado al cuadrado. Ya con este ejemplo ya creo que estamos grabándonos esta frase que es muy importante que se la graben para la solución de estos ejercicios, ¿verdad? Vamos a ver, el cuadrado de todo esto completo significa que 7 por 7 es 49. A la 1 por A a la 1 sería A por A la 2. X cuarta por X cuarta, X octava. Bien, más. Vamos a ver acá. 2 por 7, 14. Y 14 por 9, 126. Recuerden que aquí multiplicamos los 3. 2 por 7, 14 por 9, 126. A no tiene más nadie con quien multiplicar, se mantiene la A. X a la cuarta tampoco tiene ningún término semejante que multiplique, se mantiene X a la cuarta. Y Y a la quinta no tiene tampoco a nadie, se mantiene Y a la quinta. Más 9 por 9, 81. Recordaremos que es cuadrado ya. Y a la quinta por Y a la quinta, Y a la décima. Entonces, de esta manera culminamos el ejemplo número 4. Bastante complicadito, pero de esta manera ustedes pueden aprender mucho más. Solución 49 a la 2, X a la 8, más 126 a X a la cuarta y a la quinta, más 81 y a la décima. De esta manera, damos por concluida la clase número 9, que se titula Productos Notables. Y en esta clase nos hemos concentrado específicamente en el cuadrado de la suma de dos términos. Espero que tengan una linda noche y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.